Bueno, iniciamos inmediatamente el desarrollo de los temas de hoy con Gunter Sanabria, invitado al primer panel, abogado, analista demócrata, Cristian Mancera, abogado y analista republicano, y vía Skype desde Ciudad de México con Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo de México. Gracias, Sánchez, por estar con nosotros, licenciado Sánchez, Raimundo Sánchez. Vamos a comenzar con lo que escribió el presidente Trump en el día de hoy, a las 9:30 de la mañana. Escribió un tuit que reza: México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de inmigración son malas. México hace una fortuna a costa de los Estados Unidos, lo ha hecho por décadas. Ellos pueden solucionar fácilmente este problema. Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer. Luego escribió a las 10:41 un segundo tuit que dice: el 90% de las drogas que ingresan a los Estados Unidos llegan a través de México y nuestra frontera sur. 80,000 personas murieron el año pasado, 1 millón de personas arruinadas. Esto se ha prolongado por muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100,000 millones de dólares con México. Es hora. Vamos desde Ciudad de México, con Raimundo Sánchez, como hemos dicho, subdirector editorial del Heraldo de México. Raimundo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido la reacción en México hasta ahora de todas estas declaraciones del presidente Trump y del anuncio de iniciar gravámenes a las importaciones, comenzando en una escala del 5% hasta llegar posiblemente al 25%? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Mira, sorprendentemente la reacción en México sobre estas declaraciones del presidente Trump para imponernos un arancel es que unió incluso a la oposición. Te quiero decir que el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, que compitió, como tú sabes, la presidencia de López Obrador, fue de los primeros en salir a respaldar las acciones del gobierno mexicano para enfrentar pues esta ofensiva verbal de Trump. También se sumó la iniciativa privada encabezada por el magnate Carlos Slim, y hace unos momentos el Congreso mexicano, todas las bancadas, inclusive las más acérrimas opositoras a López Obrador, cerraron filas en torno al presidente, lo cual pues es una buena noticia para México, porque pues las diferencias políticas que podemos tener aquí se están desvaneciendo ante estos amagos del presidente estadounidense. ¿Creen que lleguen a concretarse o es pura retórica y se llegará a una negociación sólida? Mira, Oscar, tú más que nadie sabe, y el auditorio sabe, que pues no es la primera amenaza de Donald Trump en este sentido. Ya ha habido varias, y pues hay fe aquí en México, sobre todo en la clase política y en la clase empresarial, de que las negociaciones que encabezarán Marcelo Ebrard, que ya está viajando rumbo a Washington, la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, van a realizar con gente de la administración de Trump. Ellos dicen que se van a reunir con Pompeo el miércoles. Pensamos que vamos a salir de esto y no va a quedar más que en una declaración pues de las que acostumbra el presidente norteamericano, aunque esta declaración pues sí le pegó al peso mexicano, que ya está poco por encima de los 20 pesos. Gunter Sanabria, ¿es inteligente iniciar esta guerra con México en medio de una guerra con China y todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Esto parece ser, una vez, como dijo Raimundo, Trump siendo Trump. Cortinas de humo para apartar lo que estamos viendo en este momento que está pasando con él, con el Mueller Report. Esto ya lo hemos visto antes, y no solamente eso, sino hace un mes o tal vez 2 meses, él alababa las políticas migratorias de México, y ahora culpa a México por un montón de cosas que en este momento sabemos que no son un problema de México. Pero se han desplomado las bolsas, entre otras cosas. Es que no solamente eso va a pasar, sino va a afectarnos a la economía de la frontera, a miles y miles de personas. Y esto lo vimos con China. Cuando él vino de su viaje de China, dijo, nuestras alianzas con China son las mejores del mundo. Y lo continúa haciendo. Lo hizo con Canadá y nos puso en problemas con Canadá y México. Son los clientes más grandes que tenemos en esta zona con Estados Unidos en cuestiones de trade. Y esto nos podría poner en una desventaja total. Cristian, mientras tanto, hay una realidad. Ese déficit es cierto en la balanza comercial con México, y también el hecho del problema fronterizo, el problema migratorio.
Pues mire, yo creo que independientemente de lo que el presidente haya dicho, hay unas realidades que son claras. Hay un problema migratorio, hay un flujo de migrantes que vienen desde Centroamérica y cruzan el país norteamericano, en este caso México, para llegar a Estados Unidos. Que hay un desbalance comercial, eso es cierto también. Hay un problema migratorio que tenemos que resolver, eso es evidente. El tema es, y siempre están en desacuerdo con esto, de que el presidente estigmatice o criminalice o lance esos ataques a estos países que de una y otra forma son aliados de los Estados Unidos. México y Canadá son aliados, pero ojo, hay un tema importante y es que sí hay una presión por parte del presidente para que México y su presidente finalmente entren en una negociación para ver cómo se va a parar ese flujo de inmigrantes.